la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Por tanto, sean bienvenidos. Desde luego estamos muy contentos de que nos visiten. Me consta que algunas personas es la primera vez que acuden a esta casa regional, que es la más antigua de todas las que hay repartidas por el mundo, todas las españolas, que se dice pronto, ¿no? Vamos a cumplir, en principio, el 2 de octubre, 141 años. Y bueno, pues es una institución histórica y con mucha actividad sociocultural. De hecho, pues tenemos muchos actos, conferencias, presentaciones, tenemos también unos espacios fijos, los lunes musicales, desde hace 34 años, tenemos el martes de la poesía, aunque en este caso se circunscribe al cuarto martes de cada mes, tenemos también encuentros de educación y salud, y luego pues actuaciones de nuestras agrupaciones, la banda de gaitas, el grupo de teatro, tenemos también la agrupación folclórica La Alborá y el coro. De manera que les animamos a que nos sigan también por internet, que vean nuestra programación, y si hay algo que les atrae, pues con mucho gusto están ustedes invitados y nosotros encantados de que nos acompañen. Y hoy pues es un motivo de satisfacción el que nos acompañe el profesor Alberto Oehlich, profesor de Derecho Constitucional en nuestra querida alma mater, en la Universidad Complutense. Realmente es una satisfacción doble, porque por un lado el Centro Asturiano está plenamente satisfecho con esta presentación que nos va a hacer del cuadro de la batalla de Covadonga, y por otro lado tengo que decir que es compañero, porque yo soy profesor también de la Universidad Complutense, aunque de una facultad hermana, que es la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado. De manera que muchas gracias. Fue una grata sorpresa cuando se puso en contacto conmigo hace 2 o 3 meses y nos planteó esta conferencia, presentación del cuadro, y la verdad es que para mí, bueno, pues fue una gran satisfacción, porque recuerdo que se adjuntaba una imagen de ese cuadro hermoso. Ya era muy bonito al verlo en la fotografía, y cuanto más al natural, ¿no? De manera que estamos muy contentos. Y Alberto, pues ya sabes dónde tienes tu casa, cuando quieras, pues a tu disposición. De manera que enhorabuena y muchas gracias. Nos acompaña hoy también el presidente adjunto, Andrés Menéndez, que dispone de unos datos del currículum del conferenciante. Yo le voy a pedir, por favor, Andrés, pues que nos los leas, nos lo comentes, y así formalizamos esta presentación, y siempre es mucho más rica. De manera que muchas gracias a todos ustedes y cedo la palabra. Gracias. Bueno, la verdad es que ya está casi todo dicho. ¿Quién es Alberto Oehlich de los Reyes? Pues en principio, por lo que yo puedo ver, es un artista de verdad. El cuadro es precioso. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. En su labor académica ha publicado 2 libros, uno sobre la dignidad de la persona, Dickinson 2010, y otro sobre la protección constitucional de la integridad personal del detenido y recluso. Thomson Reuters Aranzadi 2019. Además ha escrito 47 artículos en libros y revistas científicas de la especialidad. Ha realizado estancias de investigación en Alemania, en la Universidad de Bayreuth, en el Max Planck Institut für Ausländische und International Strafrecht de Freiburg, y en Italia en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Torino. En 2016 retomó su afición al dibujo y a la pintura, lo que le llevó a matricularse en el grado en Artes de la Universidad Abierta de Cataluña, estudios que actualmente se encuentran cursando. Preferentemente su pintura va dirigida a la temática histórica, buscando un estilo sencillo, exento en lo posible de complicaciones en el trazo, el color y la representación. Ha expuesto diversos trabajos en la Sala Histórica de la Universidad Militar
de Emergencia General Roldán en el cuartel general de la Universidad Militar de Emergencia, en la base aérea de Torrejón de Madrid, y ha colaborado como ilustrador en varias publicaciones de iniciativa privada. Y bueno, me cabe una pregunta, ¿militar no eres, o sí? No, yo soy, bueno, estoy en la reserva voluntaria y efectivamente, pero, sí. pero no soy militar, mi vida es la docencia, mi vida es el derecho, y bueno, y es verdad que he estado y estoy en la reserva voluntaria, y en ese sentido pues tengo el grado de teniente de navío de la Armada, ¿no? Pero mi profesión es la universidad, mi profesión es el... Que es el cotillo, me gusta saber. Muy bien, pero sí, es otro de mis... Pues nada, le dejamos en la palabra de don Alberto, que nos va a ilustrar. Gracias a todos. En primer lugar, pues quiero dar las gracias a todos los presentes por haber venido a la presentación de este cuadro. Y también muy en particular al profesor doctor Valentín Martínez Otero Pérez, director de esta casa, como también, obviamente, de corazón al Centro Asturiano de Madrid. Sin duda, la presentación de esta obra cobra una especial relevancia, un especial sentido, presentarlo precisamente en esta casa, porque, bueno, pues porque entre otras cosas, el pueblo asturiano de principios del siglo VIII se puede decir que fue el principal protagonista de la batalla. Por tanto, tiene especial sentido celebrar la presentación precisamente en esta casa, que es la casa de los asturianos de hoy, y también, como ha dejado entrever el director Valentín Martínez, es también la casa de todos los asturianos y, por tanto, también de los asturianos del pasado. Por tanto, tiene perfecto sentido que este sea el lugar escogido para la presentación. El objeto del acto que nos reúne es efectivamente la presentación de este cuadro, titulado La batalla de Covadonga y/o la muerte de Alcama. Es un cuadro realizado en óleo, sobre lienzo, en unas medidas de 73 centímetros por 60 centímetros, y se puede escribir o estar realizado dentro de lo que podemos denominar arte figurativo. Arte figurativo que, en contraposición a lo que sería el cubismo, a lo que sería de alguna forma el arte abstracto o otras formas de arte moderno, pues lo que hace es tratar de representar la realidad de lo que ve, utilizando las técnicas, las metódicas de trabajo de la pintura, del arte pictórico. Desde este punto de vista, tanto en cuanto, de alguna forma, lo que trata de representar el cuadro es un hecho histórico, bueno, pues desde una perspectiva figurativa podríamos decir, gusta más, está mejor hecho, está peor hecho, desde una perspectiva puramente artística. Sin embargo, como lo que hace el cuadro es tratar de, bueno, pues plasmar un hecho histórico, un hecho determinado, pues no deja de ser una excusa, de alguna manera, para conmemorar precisamente este suceso histórico que se sucedió hace 1300 años o hace 1304 años, para agradecer que este hecho histórico verdaderamente tenga o haya tenido lugar, y en segundo o en último lugar, para tratar de bueno, pues reivindicar la vigencia y la actualidad de la batalla de Covadonga, pues 1300 o 1304 años después. La línea o tendencia artística de reflejar batallas, gestas históricas de nuestra historia, es una tendencia, una línea que ha acogido como suya, como todos sabemos, el gran maestro Augusto Ferrer Dalmau. Se le denomina, de hecho, a Augusto Ferrer Dalmau el pintor de batallas. Se ha dicho también, nos dice Rodríguez Velasco, que es precisamente un autor que trata o que está dedicado solo y en exclusiva a reflejar batallas y gestas históricas, en particular de la historia de España. Como el propio Ferrer Dalmau gusta decir,
él lo que trata, a través de su pintura, es estimular la recuperación de la conciencia histórica española, es decir, del conocimiento de la historia por parte de los ciudadanos, como pudo decir en su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla en 2017. Desde esta perspectiva, la obra de Ferrer Dalmau es revolucionaria por dos motivos. Primero, por la inigualable belleza de sus cuadros, por el tratamiento de la luz, el tratamiento del color, la perfección de las figuras, la perfección de los grupos humanos que trata de representar, pero también es revolucionaria, como dice Ramón y Cajal, porque es una ventana a la historia. Bueno, de esa manera, como también dice Martínez Velasco, Ferrer Dalmau se convierte, es pintor, es un artista plástico, pero se convierte también en historiador. Es pintor y es historiador. Y de esa manera Ferrer Dalmau ha conseguido arrebatar protagonismo a una cierta tendencia histórica vigente en España desde hace al menos unos 50 años, que muchas veces trata de reducir algunas gestas históricas o algunos momentos de nuestra historia, su importancia, o dando lugar a una interpretación de las mismas como si fueran fracasos, como si fueran errores, como si nuestra historia estuviera llena de iniquidades. Pues bien, de alguna forma Ferrer Dalmau nos ofrece el antídoto frente a esa tendencia historiográfica de reducción de la importancia de las gestas históricas españolas. Por un lado, por su propio arte, es decir, a través de su arte, por la inconmensurable belleza de su trabajo, por la perfección, por el carácter excepcional de sus pinturas, ¿no? Y el extraordinario de sus pinturas. Mientras que, además, luego también por el realismo visual de su trabajo. Y de esta forma, pues ha arrebatado protagonismo a esa tendencia de reflejar nuestra historia como un cúmulo de fracasos, o como muchas veces fallos, o como cosas que no tuvieron tanta importancia como tratamos muchas veces de hacer ver. Y ante ese binomio, ante el arte y el realismo de Ferrer Dalmau, lo cierto es que esa tendencia pues, pierde fuerza persuasiva, porque de alguna manera no tiene la capacidad de convicción, la capacidad de coherencia que tienen las imágenes. Es decir, la objetividad que de alguna manera tiene una fotografía de un hecho histórico determinado en un determinado momento. ¿Qué duda cabe decir? ¿Qué duda cabe? Que es más difícil, de alguna forma, criticar un determinado hecho histórico o poner en tela de juicio su importancia cuando disponemos de una pintura de Ferrer Dalmau realizada absolutamente en detalle, documentada hasta el extremo, por la documentación, el proceso de documentación previo a la pintura que realiza Ferrer Dalmau, la perfección de los uniformes, la documentación sobre el armamento, sobre cómo se sucedió ese momento histórico. Por tanto, a partir o teniendo una imagen como es un cuadro de Ferrer Dalmau, es más difícil de alguna manera poner en tela de juicio un determinado hecho histórico, una gesta militar española. Podemos poner así de alguna forma un ejemplo. Pensemos en un cuadro relativamente reciente como puede ser el Cano, fuimos los primeros, una pintura de Ferrer Dalmau del año 2019. Pues es verdad que de alguna forma esa imagen nos muestra un momento cual fue, había muerto Magallanes que sí, era portugués, aunque estaba a las órdenes de la corona de España, y muestra el momento en el cual el Cano toma la dirección de las naves y decide dar la vuelta al mundo por el oeste. Pues bien, desde que existe esa fotografía es más difícil todavía entrar en polémica sobre quiénes fueron los que realizaron a la postre la primera vuelta al mundo. ¿De acuerdo? Por tanto, de ahí la importancia de la obra de Ferrer Dalmau y la importancia de su trabajo como pintor plástico y, por supuesto, también como historiador. Pues bien, siguiendo esta tendencia, esta línea artística, pues yo, de alguna forma, modestamente, como pintor amateur,
he tratado de representar un hecho histórico real como es la batalla de Covadonga y la muerte de Alcama en el año 722, en el año 718 según otros, y digo un hecho absolutamente histórico y digo una batalla, la batalla de Covadonga. Y digo la batalla de Covadonga porque hay algunos autores, dentro de esa tendencia historiográfica de reducción de importancia de las gestas históricas españolas, pues por ejemplo Valdeón, como puede ser Santos Juliá, como puede ser Arbisú, como puede ser el propio Domínguez Ortiz, hablan de una escaramuza, no hablan de una batalla. Es decir, hay algunos autores incluso que vienen a afirmar que ni siquiera fue una escaramuza, sino que fue un encontronazo de soldados cristianos con una patrulla de soldados musulmanes. Obviamente esta afirmación se hace con la espuria intención de reducir la importancia de ese hecho histórico para la historia de Asturias, para la historia de España y para la historia de Europa. Convenimos de alguna manera en que efectivamente quizás las cifras de soldados que estaban a las órdenes de Alcama, que nos dan las crónicas, que hablan en torno a los 187.000 hombres, pueden ser exageradas. Convenimos en que quizás, no lo sabemos, a lo mejor efectivamente es exagerado hablar de 187.000 soldados en Covadonga en la batalla. Quizás, bueno, Ballesteros nos ha dicho que serían a lo mejor en torno a 5.000 soldados. Esparza ha hablado de que podían ser 10.000 soldados musulmanes. Bueno, quizás, ¿no? Pero aparte, no pudo ser una escaramuza por varias razones, y yo voy a decir dos en concreto. Primero porque, como dice Ballesteros, la expedición organizada por Munuza hacia Cangas no era solo para destruir a Pelayo y a las tropas de Pelayo, sino que iba dirigida a, pues como expedición de castigo a toda la región, porque toda la región asturiana había ya dejado de pagar o se había negado a pagar los impuestos exigidos por los musulmanes. Por tanto, se trataba de una expedición de castigo de retomar el dominio de toda la región y de hacer una demostración de fuerza en toda la región asturiana que ya había mostrado indicios de rebeldía. Aparte, Munuza, el gobernador, el valí en Gijón, tendría conciencia seguro del carácter levantisco de los astures y de los cántabros durante la época romana. Por tanto, por mayor razón, la intención de hacer una demostración de fuerza definitiva y de volver a tomar el dominio de toda la región. Eso por una parte. La intención era, por tanto, meter en cintura no solo a Pelayo, no solo a las huestes de Pelayo, sino a toda la zona de Asturias. Y luego, en segundo lugar, porque Alcama era un general. Es decir, en el 711, cuando viene Tarik, viene con Munuza, viene con Musa y viene con Alcama. Es decir, eran 4 generales los que dirigían las tropas llegadas allá en el estrecho. Y un general, cualquiera que haya tenido algún contacto con la milicia, no manda una patrulla, no manda unos cientos de hombres. Es decir, un teniente pues manda, no sé si 60, 70, 20 soldados, un capitán 300 o 400, un coronel, un teniente coronel, pero un general, ya empezamos a hablar de unas cifras que van entre los 6.000, varios miles de soldados. ¿De acuerdo? Por tanto, nunca un general va de patrulla con 5, con 10, con 15, con 200 soldados. Eso ni ahora ni en aquellos tiempos. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros nos inclinamos a pensar en que las fuerzas de Alcama estarían en un número similar a los que da, por ejemplo, Esparza. 10.000. Nosotros creemos que serían unos pocos más. Podrían ser en torno a 15.000 soldados. Eso en cuanto a las tropas de Alcama. ¿Cuántas tropas podría disponer Pelayo? Bueno, pues quizás podían ser la mitad. Es decir, Clausewitz nos habla de que ha habido ocasiones en la historia en las que una mitad de soldados ha conseguido vencer a un ejército que le dobla en número, ¿no? Él pone el ejemplo, por ejemplo, de Federico de Prusia en Leuthen.
en 1757, donde 30.000 prusianos vencieron a 80.000 austriacos. También nos pone el ejemplo del propio Federico de Prusia en Rossbach, que vence con 25.000 soldados a unos 50.000 soldados de una tropa combinada francesa y del Imperio Sacro-Romano Germánico, ¿no? Por tanto, podría ser que Pelayo dispusiera de la mitad de tropas de las que disponía Alcama para la batalla. Luego podría ser también que dispusiera de una fuerza un poco más alta, quizás no una correlación de 2 a 4, sino de 3 a 4, y en ese sentido pues estaríamos hablando, si quizás Alcama, o posiblemente Alcama, disponía de unas tropas de unos 15.000, pues estaríamos hablando de unos 9.000, o un poco más de 8.000 soldados, para poder hacer frente a las tropas de Alcama. Y esto tuvo que ser así, no solo por las razones que hemos dicho, sino también porque, de no haber sido así, Pelayo no hubiera podido disponer de fuerzas suficientes para que inmediatamente después Munuza hubiera venido a organizar una nueva expedición de castigo y hubiera disuelto y hubiera eliminado el problema de Pelayo de los asturianos al poco. ¿De acuerdo? Por tanto, tenía que disponer de 7.000, de 8.000 buenos soldados para poder diluir la idea de los musulmanes de hacer una inmediata reacción al fracaso de Covadonga. Y porque si no, de no ser de otro modo, no hubiera podido crear una corte, un reino en Asturias, en Cangas. Si no hubiera dispuesto de al menos de 7.000, 8.000 soldados, ¿cómo iba a poder crear un nuevo reino, un reino independiente frente al poder musulmán? ¿De acuerdo? Por tanto, eso por una parte. Y luego, si el traidor Don Opas, el obispo de Sevilla, participó en la batalla personalmente y con mesnadas propias, pues las crónicas no nos dicen nada, pero podemos especular con esa posibilidad también. Es decir, al lado de Alcama, ¿no? Hay algún caso, como por ejemplo Odón de Valle, la batalla de Hastings en 1066, era un obispo, el obispo de Normandía, y efectivamente participó en la batalla con sus propias mesnadas. Por tanto, nosotros podemos especular con la idea de que el traidor Don Opas, obispo de Sevilla, también pudo en algún momento participar en la batalla con sus propias mesnadas. Noriega, en este sentido, nos dice que efectivamente pudo haber cristianos traidores y renegados en las fuerzas de Alcama. Por tanto, podríamos entender que efectivamente Don Opas, su fuerza personal, que seguro que disponía de ella, o su fuerza personal de protección, pues participó en contra de las fuerzas de Pelayo en la batalla de Covadonga. Respecto a la fecha de la batalla, Sánchez Albornoz, en sus orígenes de la nación española, el reino de Asturias, da una fecha y nos dice que la batalla de Covadonga pudo ser el 23, el 22, el 24 de mayo del año 722. Con ello se aparta a la gran generalidad de autores y de estudiosos que o dicen que la batalla fue en el 718. ¿Cuáles son las razones que le empujan a Sánchez Albornoz a decir que la fecha fue el 722 y no el 718? Bueno, pues dice que en tanto en cuanto Pelayo en el 717 estaba en Córdoba, no pudo recorrer toda España hasta el Cantábrico desde el 717, que era cuando él estaba en Córdoba, en un plazo tan rápido como para preparar la revolución o la batalla para el 718. Por tanto, tendría que haber sido años más tarde. Nosotros discrepamos de esta idea. Es decir, por poner un ejemplo actual, Jaime Álvarez, el Superman de Huelva, entrena todos los días y recorre 22 kilómetros. Ha participado en la Portugal Countryside Ultramaratón en alguna ocasión y ha realizado 1.101 kilómetros en 14 jornadas, lo que da lugar a 81 kilómetros por día. Eso una persona. Pensemos, por ejemplo, en la División Azul. Pensemos en que en 1941, en agosto de 1941, la División Azul realizó en 40 días 1.000 kilómetros, toda la división, ¿de
acuerdo? Que fue desde Grodno hasta Vitebsk, pasando por Lituania, y eso en 40 días. Pues podemos pensar perfectamente que Pelayo, que estaba en Córdoba, hace en línea recta los 180 kilómetros que le separan a Mérida. De Mérida coge la calzada romana, la Vía de la Plata, en línea recta son unos 500 kilómetros hasta Cangas, por tanto estamos hablando de unos 680 kilómetros. Por tanto, entendemos que en alguna ocasión, haciendo el camino en caballo, no tuvo por qué llegar excesivamente tarde como para poder organizar para el 718 la revuelta de los asturianos, la rebelión de los asturianos. Por tanto, vaya eso por delante. Y luego hay que decir que también, bueno, más técnicamente, Montenegro y del Castillo han resuelto la cuestión por cuanto afirman que la batalla de Covadonga tuvo que ser en el 718 porque se dio durante el mandato de Al-Ur el Balí, el gobernador de Córdoba, y este cesó en el 719. Por tanto, si se cesó en el 719, no puede ser que haya podido ordenar a Munuza que hiciera la expedición de castigo si no estaba ya en el validato. ¿De acuerdo? Por tanto, como digo, de alguna forma, en términos más técnicos, Montenegro y del Castillo han resuelto esta cuestión en contra de la afirmación de Sánchez Albornoz. ¿Y cómo fue de alguna forma la batalla? Pues la batalla tuvo dos protagonistas, por supuesto Pelayo, caudillo cristiano y luego primer rey de Asturias, y en segundo lugar, pues obviamente el pueblo asturiano de principios del siglo VIII, que fue el primero en Europa en plantar cara a los musulmanes. Desde luego la principal ventaja en la batalla de Pelayo era que conocía el terreno, mientras que efectivamente Alcama no conocía el terreno. Luego además hay un importante hándicap en el caso de Alcama, y es que presentó batalla en una garganta, ¿de acuerdo? Que es como metió todas sus tropas en línea en una especie de pasillo, y luego la única posibilidad de salir era desde la retaguardia. Como dice Sun Tzu, obviamente la posición de Alcama era una posición bastante vulnerable, por cuanto de alguna manera en una situación de distintas alturas donde el enemigo ha ocupado las alturas y donde pueden castigarte con flechas, con lanzas, con piedras, etc. Por tanto, de alguna manera, en principio, la posición de Pelayo para el desenvolvimiento de la batalla era muy ventajoso. La batalla queda muy bien referida en las crónicas. La crónica albendense, la crónica rotense, la crónica de sebastianense, asturianas. Y también hay autores que obviamente han referido de forma muy detallada cómo fue la batalla, como el propio Sánchez Albornoz, como Ballesteros, como el propio Esparza. Podemos entender que Pelayo lo primero que hizo fue un reconocimiento de la zona, y lo que hizo fue, de alguna manera, en la cueva situar 250 guerreros, posiblemente los más jóvenes, posiblemente los más mayores, a lo mejor también mujeres, con suficiente provisión de piedras, de lanzas, de flechas. Luego también situó entre los riscos arqueros experimentados. Debemos entender, y seguramente fue así, que los arqueros y los honderos jugaron un importante papel en el resultado final de la batalla. Y luego, pues Alcama, lo que pasó es que, pues se encontró con esos 250 soldados en la cueva, y entonces eso le llevó a plantar sus tiendas, como dicen las crónicas, y a plantar sus fundíbulos y sus mecanismos de asedio medieval. Y cuando pues dio orden de iniciar la batalla, pues se daría cuenta de cuán inútiles eran esos sistemas de asedio medieval, como eran los fundíbulos de lanzamiento de piedras, que son idóneos para destruir quizás una muralla o una empalizada, pero no sirven contra la roca, contra una pared de roca maciza como es Covadonga. Y también se daría de cuán inútiles era el lanzamiento de lanzas, el lanzamiento de flechas, porque rebotarían también contra la pared, e incluso, como dicen las crónicas, les caerían a los propios atacantes,
por el propio efecto de la ley de la gravedad. Por tanto, eso por una parte. Y luego hay que decir que se dice también que durante la batalla hubo una gran tormenta de mayo, es decir, con truenos, con rayos, con una lluvia terrible. Por tanto, los musulmanes rápidamente se verían mojados, operando en el barro, enfangados, y bueno, y quizás ese hecho no afectaría de la misma manera a los asturianos, porque estaban acostumbrados a cazar, a bregar por entre esos riscos, y de alguna forma, pues incluso quizás vieron la lluvia como una ventaja, o como incluso un buen augurio, o un signo de Dios, que Dios les iba a ayudar durante la batalla. Pues bien, llegado un cierto momento, la lluvia, las flechas tiradas desde los flancos, las lanzas, las rocas, los troncos, pues bueno, pues empezaron a mermar de forma importante, empezó a haber un número importante de bajas desde la parte de Alcama, y las tropas musulmanas pues empezarían a desorganizarse y empezarían a separarse. Y en ese momento, pues posiblemente las tropas de Pelayo, que estarían emboscadas en los bosques aledaños, lo más selecto de su ejército, Pelayo daría las órdenes de atacar, y eso es, de alguna manera, atacaría los nudos, los nudos que se habían ido creando de separación entre en las tropas de Alcama, y esa es la escena que yo intento plasmar en este cuadro, donde vemos precisamente cómo Pelayo reduce a un lugarteniente de Alcama, un soldado de caballería musulmana, y donde Alcama pues recibe un flechazo, bueno, pues que a la postre supondría la muerte del general musulmán. A partir de ahí, pues bueno, pues efectivamente las tropas de Alcama, al verse sin su general, al verse sin los lugartenientes, pues ya solo le quedaría huir, huirían en desbandada, y posiblemente durante el atardecer, la noche y el amanecer serían perseguidos por las tropas cristianas asturianas y serían bueno, pues hechos presos o eliminados directamente. Hay una leyenda que precisamente Noriega refiere, citando a Cabal, que afirma que uno de esos grupos que huyó de Covadonga, saliendo por Liébana, en la zona de Cosgaya, la mujer de Pelayo, Gaudiosa, recibió la noticia y organizó una batida entre gente del pueblo y soldados de la guarnición que habían quedado en algunos pueblos, y también venció a ese grupo de soldados musulmanes en su intento de huida por Líbano. Las crónicas refieren que también hubo un grupo de musulmanes importante que también por la zona de Líbana pues iba huyendo, y hubo un derrumbe de piedras y de rocas, y bueno, pues arrastró con ellos hasta el río Deva. Y bueno, pues tuvieron ese suceso. Quien conozca la zona pues sabe perfectamente que ahí hay rocas y grava, y que los desprendimientos son frecuentes. Por tanto, pensando que hubo una tormenta importantísima, pues no es raro pensar que al pasar caballos y algunas tropas, pues a lo mejor hubo un desprendimiento y efectivamente se los llevó hasta el río, pues eliminando pues también a esos parte de las tropas que huyeron de la batalla. ¿Y qué se puede decir, ya terminando, ya no les aburro más con esta presentación, qué se puede decir como colofón de esta presentación? ¿Qué nos enseña la batalla de Covadonga 1304 años después, o 1300 años después? Pues nos dice Martín de la Hoz que el Islam ha regresado a España. En el 711 vinieron, como consecuencia de las disputas internas de los visigodos en Hispania, vinieron traídos por el traidor Donopas, el obispo Donopas, por Sisiberto, el conde don Julián, los partidarios de los hijos de Vitiza, que querían arrebatar el poder a don Rodrigo. Entonces vinieron pues por la espada, entonces vinieron tomando las plazas por la guerra, la violencia. Hoy
bueno, pues vienen patrocinados de alguna forma por el Ejecutivo, vienen patrocinados por el Legislativo, a través también de esa afirmación, el efecto llamada. Se supone que vienen como consecuencia o como excusa de la baja natalidad. Se nos dice que serán ellos los que paguen las pensiones, los que pagarán los viajes del inserso. El pueblo asturiano del siglo VIII no se quiso creer las promesas y las ofertas del traidor Don Opas. El pueblo asturiano del siglo VIII quiso luchar por su libertad y quiso luchar para que los hijos de sus hijos fueran hombres y mujeres libres. Y si hoy no somos precisamente un país como puede ser Marruecos, como puede ser Argelia, como puede ser Arabia Saudí, es precisamente por la gesta de Pelayo y de los asturianos del siglo VIII, del año 718, que, como dice Gustavo Bueno, fue el principio para luego, siglos después, expulsar a los mahometanos de España. Pues bien, si hoy somos lo que somos, un Estado occidental moderno, es precisamente gracias a Pelayo y a los asturianos del siglo VIII, que cuando llegó el Islam por primera vez, supieron ver de alguna forma lo que estaba por venir y decidieron luchar por su libertad y por la libertad nuestra, de hoy día, en el siglo XXI. ¿Haríamos nosotros lo mismo por nuestros hijos y por nuestros nietos? ¿Y por los nietos de nuestros nietos? Yo creo que no. Por tanto, de ahí la absoluta importancia y inconmensurabilidad, por así decir, de la labor del pueblo asturiano hace 1300 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Oleg. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es esta, bueno, pues una exposición muy ilustrativa, muy instructiva, ilustrativa además por el cuadro hermoso que aquí tenemos y desde luego una verdadera lección de historia y de arte también. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Eva Rosa, ¿vale? Yo tengo miedo que vengan los árabes, porque estuvieron mucho tiempo aquí, son rigurosos, por naturaleza, ellos, o sea, que vienen a cepillarnos. Después de tantos años aquí, tantos siglos, pues tendrán la revancha. Hombre, no me llamaron por teléfono, hasta ahí llego, Pero vamos, como soy persona desconfiada, pues eso. Bueno, yo no sé lo que pasará. Yo lo único que he querido decir es un poco para mostrar que en aquellos momentos pues efectivamente ellos supieron elegir bien, y que si nosotros vivimos en un estado en el cual los hombres y las mujeres, por ejemplo, son iguales en derechos y libertades, pues sin duda es por ellos, porque ellos iniciaron, como dice Gustavo Bueno, el movimiento que a la postre, siglos después, consiguió expulsar a los mahometanos de España. Y de otro modo, pues seríamos otro país. No sé si sería mejor o si sería peor, pero creo que sería un país pues parecido a lo que es hoy Marruecos, o lo que es hoy Libia, o lo que es... no sé si eso es mejor o peor, no lo sé, eso ya entra en el criterio de cada uno. Lo que sí digo es que seríamos más parecidos a otra cosa que a lo que somos. Yo recuerdo uno que llegó a Cataluña, una vez dice, nosotros aquí venimos en lancha, vamos a ver ustedes cómo se marchan. Sí. El hombre ya... ¿Cuánto se supone que duró la batalla? ¿Una tarde, una semana, un mes, meses? Bueno, eso no se sabe bien. Se supone que sería quizás un día, una jornada, pero hay quien dice que la batalla de Covadonga pudieron ser varios días e incluso varias batallas. Hay incluso quien dice que la cifra de 187.000 que dicen las crónicas podía... ¿Quién dice? No digo que sea así. Podía ser, no de 187.000, pero quizás serían de mucho más ejército,
si es verdad que hubo varias batallas, por así decir, porque hay índice que también en Cangas hubo una batalla, por lo que yo he leído, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, de alguna forma no se sabe bien si fue una jornada, si fue un día, si fue un día con su noche, o si fueron distintas batallas a las que se refiere uno con la batalla de Covadonga. Bueno, qué duda cabe que fue una gesta impresionante que condicionó profundamente nuestra historia, y en Asturias, con arreglo a lo que se ha dado en llamar el grandonismo asturiano, pues solemos decir aquello de Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Bueno, es una forma de decir, pero efectivamente hay que conocer nuestra historia, como suele decirse. Ayer precisamente nos daban una información de las quejas que formulaba pues la Real Academia de la Historia en torno a ciertos libros que se pretenden pues editar en breve en el marco de la nueva ley. Esto es importante, que haya un rigor histórico, científico, que de alguna manera pues quede bien reflejado lo que es la historiografía, más allá de las cuestiones ideológicas que bueno, supondrían un adoctrinamiento tremendo, ¿no? Terrible. Y en ese sentido pues agradecemos mucho esta conferencia del profesor Alberto Oleif, porque bueno, nos ayuda también a recuperar lo que son nuestras señas de identidad, nuestras raíces, y hacerlo desde la perspectiva de este siglo XXI, también en una coyuntura significativamente distinta, en un mundo interconectado, donde efectivamente pues tenemos todos estos fenómenos a los que nos hemos referido, el fenómeno migratorio, al que habrá que dar respuesta, las amenazas también bélicas, ahora, según nos dicen en los últimos días, en el marco de Estados Unidos, Rusia, por aquello de Ucrania. En fin, son temas pues muy interesantes y tenemos que estar muy agradecidos. Y yo, junto al hecho de destacar el valor en sí mismo de la conferencia, pues quiero reiterar la impresión tan positiva que nos ofrece el cuadro, es decir, esta vertiente artística de un profesor de Derecho, que además tiene, pues, qué duda cabe, esta dimensión artística que es muy bueno que se dé a conocer. Entonces le animamos, le agradecemos que nos haya elegido al Centro Asturiano, porque efectivamente es una presentación muy oportuna, nada menos que en lo que es una embajada sociocultural de Asturias en Madrid, y bueno, pues para nosotros un gran orgullo, una gran satisfacción, ¿eh? Entonces no sé si alguien quiere preguntar algo, insisto, y si no, pues pasaríamos. Tenemos también pendiente, a lo mejor para que se conozca esto, si quieres, Alberto. Sí, perfecto. Y no sé, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? El cuadro es una maravilla. Una preciosidad, sí. Muchas gracias. Muy bien, pues ¿digo yo? Sí, si quieres. Bueno, yo he traído un pequeño obsequio para la Casa de Asturias, que es no es Pelayo, es un noble astur, un asturiano de las huestes de Pelayo con un mástil, ¿no? Y bueno, pues simplemente pues como agradecimiento, como muestra de agradecimiento por haber acogido la presentación del cuadro, pues bueno, unas palabrinas realmente, porque es un cuadro precioso, lo presentaba ahora su autor, muy bonito. ¿Es vaqueiro o qué es? Pues es un noble astur, así nos acaba de decir ahora mismo su autor, un noble astur acompañado de un mastín. Y qué duda cabe que yo creo que hemos rescatado ese valor, más allá del título nobiliario, pues está la nobleza, una nobleza que estamos llamados todos a cultivar, naturalmente, y que, bueno, es reflejo de esa actitud también de lucha, una forma muy variada con nuestra actuación cotidiana, en un mundo donde parece que está todo conquistado y realmente no es así. Y nos hablaba el autor de la libertad,
Y yo quiero recordar ahora mismo, además bueno, que se ve acompañado por este perro de montaña, un mastín, que es un símbolo también muy hermoso, ¿no? Siempre se ha dicho que es el mejor amigo del ser humano, del hombre. Quería recordar, al hablar de la libertad, que a fin de cuentas es también un poco lo que defendían pues Pelayo y sus huestes, aquella frase del príncipe de nuestras letras, me refiero a Cervantes, cuando por boca de Don Quijote, hablando a Sancho, le dice: Sancho, la libertad es el más preciado don que a los hombres dieron los cielos. A la libertad no se pueden comparar todos los tesoros que alberga la tierra ni que encubre la mar. Por la libertad, como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. De manera que, muchas gracias. Lo vamos a poner en un lugar de privilegio, muy bien, como puede ser de otra manera. Adelante, Fernando. Sí, pero en una flor sí la piqueza. Pero para... Venga,